Bienvenidos a este espacio de interpretación de resultados. Les doy la bienvenida y me presento. Mi nombre es Linda Fuentes, soy psicóloga magíster en desarrollo educativo y social. Desde hace un par de años llevo acompañando al colegio en el programa de logros. Este video está pensado para compartirles a ustedes los resultados, comprender un poco cómo se llevó a cabo la aplicación de esta prueba. Hablaremos de la escala de desarrollo intelectual de la plataforma AbilMind. En este espacio vamos a ver algunas recomendaciones y cómo interpretar esos resultados que muy probablemente ya les llegaron a casa. Muy bien, vamos a partir inicialmente de conversar un poco sobre qué es la inteligencia, qué entendemos por inteligencia. Más allá de lo que sabemos, de los mitos, la inteligencia no es algo que venga heredada de la mamá, del papá. Por el contrario, la inteligencia es dinámica y se va desarrollando de acuerdo a la estimulación que va teniendo el individuo, en este caso nuestros hijos, nuestros niños en casa y en el colegio. La inteligencia y el concepto de inteligencia que vamos a tomar en este caso es el fundado por Carlos Gustav, que es uno de los autores de esta prueba. Y bueno, él nos cuenta que esta actividad que conocemos, esta actividad cognitiva que conocemos como inteligencia, se compone de estos elementos que vemos en pantalla. La capacidad para elaborar la información, para crear nuevos significados, también la forma en la que captamos la información de nuestro entorno, ¿cierto? Cómo recibimos a través de los sentidos la diferente información. La capacidad de predecir situaciones en el futuro, de crear hipótesis, de elaborar juicios, de tomar un partido crítico, ¿cierto? Tratando de prever esas consecuencias de las acciones, ¿cierto? No solamente en la parte académica, sino en la vida cotidiana. También esa capacidad de dirigir nuestros propios recursos para resolver problemas. No solamente hablamos de los problemas matemáticos, sino de los problemas que constantemente aparecen en nuestra vida. Luego también cómo conservamos esos aprendizajes, cómo se van almacenando en nuestra memoria y luego cómo los evocamos en situaciones donde los necesitemos. Entonces, este es el concepto general que vamos a comprender como inteligencia. Es muy importante que no tratemos de leer esta prueba como la inteligencia que se hereda, como que es algo fijo e inamovible y que predice al 100% el éxito profesional. Todo lo contrario. Hoy vamos a descubrir cómo la inteligencia básicamente son esas herramientas y competencias básicas que nos van a permitir desarrollarnos en las diferentes áreas de nuestra vida. En resumen, la inteligencia es esa capacidad de resolver problemas nuevos y de adaptarnos al entorno. Muy bien, ¿cuál es el objetivo de aplicación de esta prueba para la institución? Más allá de decirnos si nuestro hijo es o no es inteligente, es poder comprender cómo está funcionando esas herramientas cognitivas de nuestro hijo y eso cómo se traduce en el rendimiento académico. Podemos tener una atención mucho más personalizada, atendiendo a estas necesidades que identificamos en cada uno de los resultados y poder ayudar a potenciar el máximo esas habilidades cognitivas que tienen nuestros estudiantes y nuestros hijos. Bueno, ¿qué se mide en la prueba? Aquí voy a tratar de ser muy puntual en qué es lo que evalúa. Primero vamos a encontrar 4 grandes factores: el factor del razonamiento, el factor verbal, el numérico y el visoespacial. Luego vamos a tener un coeficiente intelectual, lo que conocemos como ese numerito que responde a la inteligencia, ¿cierto? Y también vamos a encontrar la eficacia, la rapidez y la velocidad con la que está procesando la información este cerebro. Estos factores generales subyacen de estas subpruebas: analogías verbales, series numéricas, matrices lógicas, cierre de significados y problemas numéricos.
A continuación vamos a ver de qué se trata cada una de estas subpruebas. Inicialmente el factor de razonamiento, pues como les decía, tiene mucho que ver con cómo nosotros estamos captando las operaciones matemáticas básicas, cómo elaboramos un juicio crítico para identificar cuáles reglas me van a funcionar ante qué problemas y finalmente cómo lo resuelvo. Puedo identificar una regla que me funcione, pero en la ejecución no me resulta tan bien esta que identifiqué. Tiene mucho que ver con lo que conocemos en la parte académica en las matemáticas, ¿cierto? Pero vamos mucho más allá. Encontramos también aquí las habilidades de planeación, la toma de decisiones, ¿cierto? En estas habilidades blandas y un poco más duras que se van afianzando a lo largo de la vida académica de nuestros hijos. El factor verbal, que tiene todo que ver con la forma en la que ellos comunican lo que aprenden, pero también cómo reciben ese conocimiento. Y bueno, el visoespacial, que va a tener mucho que ver nuevamente con la parte de planeación, de ubicación. Bueno, analogías verbales, que es la primera prueba de la cual les estaba hablando, mide el razonamiento y la comprensión verbal, pues a través de la cual yo puedo desarrollar este tipo de ejercicios, ¿cierto? Acá se le pide al estudiante que establezca relaciones entre todo, parte, causa, efecto, uso, semejanza, coordinación, supraordenación, proximidad, antonimia y oposición, ¿cierto? Entonces aquí les coloco un ejemplo de lo que ellos desarrollaron durante la prueba. Aconsejar es a obligar, como, allí vayan a escoger alguna palabra, es a proponer, ¿cierto? Estos son los tipos de ejercicios que se le colocaban a nuestros estudiantes. Luego vamos a ver los ejercicios de series numéricas para evaluar el razonamiento pues numérico y el razonamiento lógico-matemático, ¿cierto? Entonces tienen que identificar aquí una secuencia, ¿cierto? ¿Cuál es la regla en este primero? Pues que debemos sumar 5 a cada uno de los dígitos, ¿cierto? Para ir encontrando la secuencia. Acá debemos sumar 5 y luego el resultado, y así sucesivamente cada regla iba siendo diferente, ¿cierto? Iban siendo operaciones o solamente sumar o sumar y restar. Bueno, los problemas numéricos, ¿cierto? Va a medir la rapidez y la seguridad en el cálculo, es decir, la rapidez y la eficacia en la resolución de problemas básicos que tienen que ver con la aritmética y con la geometría, en donde identificamos cómo están captando ellos elementos básicos y símbolos básicos de este eje aritmético. Luego tenemos las matrices lógicas que miden el razonamiento inductivo. Se pide relacionar complejos conjuntos de datos codificados visualmente en formas geométricas. Deben encontrar aquí nuevamente cuál es esa ley, cuál es esa regla que me va a servir para resolver este problema. Entonces, por ejemplo acá, ¿cuál es la figura oculta? Tengo que identificar la serie, ¿cierto? Identificar cuál es el patrón que se está proponiendo en el ejercicio. Luego tenemos esta parte de completar oraciones que hace parte del razonamiento verbal. Aquí se mide el aspecto de la comprensión de lectura más básica. Requiere reconocimiento de significados, ¿cierto? Y que los pongamos en práctica. Aquí un ejemplo de la subprueba es qué palabra completa mejor el sentido de esta oración, ¿cierto? Y debemos escoger alguna de entre estas posibles opciones. Luego tenemos otra parte que le aporta a ese componente de evaluación visoespacial y es giros y encajes de figuras. Mide la habilidad de girar las figuras geométricas, todo lo que hablábamos hace un momento de la planeación, ¿cierto? Del juicio crítico matemático. Y bueno, aquí vamos a revisar cómo están esas relaciones en tamaño, en distancia y en posición relativas a cada una de las figuras. Y finalmente vamos a encontrar la rapidez y la eficacia. Podemos tener un estudiante que es muy rápido, ¿cierto? En la ejecución, pero de pronto es
ineficaz, es decir, desarrolla muchos ejercicios, pero no todos los desarrolla de forma correcta. Aquí tenemos niños que de pronto son, su estilo de aprendizaje es un poco impulsivo, tienen escasa capacidad de concentración, ¿cierto? Requieren estar cambiando de tarea constantemente y pueden presentar también desinterés a las actividades por salir rápido de ellas. Tenemos otro perfil que es el eficaz pero rápido, ¿cierto? Entonces, además de que ejecuta de forma ágil, pues también acierta a cada una de las respuestas o de los ejercicios que les se proponen. Tiene muy buena inteligencia, son de una flexibilidad mental interesante y tiene un acceso muy rápido y adecuado a la información que le proporciona el medio ambiente. Otro perfil que tenemos es el niño que hace las actividades de forma correcta, pero es un poco lento en su ejecución. Entonces tiene estos comportamientos como estar constantemente comprobando que los resultados le hayan quedado bien, que haya hecho la tarea con éxito. Tienen mucha perseverancia, ¿cierto? Tienen este perfil de tenacidad. Pueden tender al perfeccionismo y esto hace que sean lentos pero eficaces. Y tienen escasa flexibilidad ante los cambios. Y finalmente tenemos el niño que es ineficaz, que su estilo de aprendizaje es ineficaz y además es lento. Entonces, en su ejecución se va a tardar más de lo normal y no puede tener muchos aciertos. Muy probablemente acá hay un desinterés por la parte académica, puede tener dificultades en su razonamiento lógico matemático, lógico verbal y muy probablemente también hay dificultades de atención o de concentración. Muy bien, todo esto nos indica, todo esto se va a resumir y se va a materializar en un informe en percentiles, en puntuaciones como las estaninas y en las puntuaciones directas. Vamos a tomar como referencia las estaninas, que es la forma simplificada en la que HabilMind convierte las puntuaciones directas en una escala de semáforo. 7, 8 y 9 son habilidades por encima de lo esperado. Aquí hay que hacer una claridad, es que no esperemos que nuestros hijos tengan todo en verde. Eso no quiere decir que están bien, sino que sus habilidades sobrepasan las habilidades que esperamos para el rango de edad. Ya vamos a hablar un poco más de esto. Luego vamos a tener un perfil dentro de lo esperado, que sí son los resultados que vamos a ver en perfiles más comunes, ¿cierto? Muchos resultados en amarillito, entre 4, 5 y 6. Y tenemos habilidades por debajo de lo esperado para su edad, que son los resultados en rojo o 1, 2 y 3. Muy bien. Ustedes en casa muy probablemente tienen este tipo de resultados, ¿cierto? Nos vamos a concentrar en los factores generales. Miren que para este ejemplo es un estudiante con excelentes habilidades por encima de lo esperado. De pronto no le fue muy bien en esta prueba de cierre de significados, ¿cierto? Que fue donde puntuó en rojito o con 3. Y lo demás, lo que está en amarillo, no quiere decir que esté mal, sino que está acorde a su edad. Entonces nos vamos a fijar, es mucho más fácil por los colores, ¿cierto? Si tenemos todo un perfil en amarillo, no hay de qué preocuparnos. Si tenemos todo un perfil en rojo, bueno, habrá que revisar también las circunstancias, las situaciones que rodearon la aplicación de la prueba. Aquí influye, ninguna prueba puede controlar que el niño no haya comido bien, no haya descansado bien, esté atravesando un día estresante y por ende su proceso atencional no esté 100% enfocado en estas tareas cognitivas que se le propusieron. Sin embargo, no hay de qué preocuparnos. Recuerden que este no es un diagnóstico clínico, sino psicopedagógico. ¿Eso qué quiere decir? Que hoy vamos a revisar qué herramientas y estrategias nos funcionan para empezar a estimular estas diferentes habilidades que hay en nuestros hijos. Muy bien, y luego vamos a ver la parte que les explicaba de rapidez y eficacia, ¿cierto? Que si tenemos una eficacia alta y una rapidez baja, ya revisamos en qué perfil nos encontramos, ¿cierto? Que es un niño eficaz, acierta en las actividades que se le proponen, pero es de ejecución lenta. Eso no es ni bueno ni malo, sino hay que tener en consideración este tipo de situaciones en el proceso de aprendizaje, que es finalmente el objetivo de aplicar esta prueba. Muy bien, luego nos vamos a encontrar con el informe descriptivo.
que finalmente nos va a decir de forma cualitativa pues cómo están cada uno de esos factores que se fueron evaluando. Aquí nos dice percentil obtenido de 76, es decir que su razonamiento tiene niveles notablemente buenos o dentro de lo que conocemos es para su edad. Recuerden que cada informe, cada niño es un caso diferente, ¿cierto? Los informes no deben ser comparados con los de otros niños porque todas las circunstancias familiares, atencionales, escolares son diferentes para cada uno. Es muy importante que, como les decía hace un momento, en estos resultados pueden influir aspectos circunstanciales y emocionales que no puede controlar ninguna prueba. Bueno, vamos a la parte más importante y son las recomendaciones. ¿Qué podemos hacer en casa para mejorar estas? Finalmente recuerden que no hablamos de una inteligencia estática o solamente lógico-matemática, que es la que conocemos desde hace muchos años. Tenemos inteligencia en la parte musical, inteligencia en la parte social, pero todas ellas se resumen en estas habilidades básicas que encontramos, que son razonamiento verbal, lógico-matemático y habilidades básicas de la lectura. Cualquier tipo de inteligencia que esté desarrollando su hijo necesita del fortalecimiento de estas tres, que son las herramientas y las competencias básicas que necesitamos para el desarrollo de cualquier habilidad. Miren que durante la prueba no se evaluó conocimiento académico, sino cómo utilizo aquello que ya he aprendido o aquellas habilidades que tengo afianzadas para resolver un problema. Muy bien, la estimulación temprana a cualquier edad es importante, pero sobre todo en los primeros años va a ser muy importante. Les recomiendo que en internet y también en nuestra plataforma de Abilmind se lo pueden pedir a la psicóloga. Ellos tienen un campo de ejercicios de refuerzo donde podemos encontrar este tipo de ejercicios. Por ejemplo, aquí tenemos que identificar cuántos cuadrados de color amarillo, cuántos triángulos azules, y tenemos que hacer esto en el menor tiempo posible, una actividad muy sencilla, y todas las recomendaciones que vamos a ver a continuación son propuestas desde el juego, desde lo que podemos hacer en casa. Al igual que con esta otra actividad, resaltar solo las letras D lo más rápido que pueda. El entrenamiento dual back, hay muchas aplicaciones en internet. Aquí la tecnología sí es nuestro aliado, va a potenciar muchísimo la memoria de trabajo y los procesos atencionales. ¿En qué consiste? En que yo debo prestar atención a un patrón visual, pero también a un patrón auditivo. Esta es la versión de aplicación, pero también podemos encontrar la versión para los computadores. Todos los juegos que tengan que ver con los rompecabezas, los laberintos, el ajedrez, todo aquel juego que no dependa del azar sino de la planeación, nos va a funcionar muchísimo para el entrenamiento del razonamiento lógico-matemático. Muy bien, tenemos estas habilidades de razonamiento verbal. ¿Qué podemos hacer en general? Primero, disminuir el tiempo en pantallas. Es muy importante. Cuando nuestro cerebro pasa mucho tiempo en ondas alfa, le va a costar muchísimo regresar a las ondas beta, las encargadas de realmente el proceso de aprendizaje. Bueno, tenemos que proponer distintos juegos de dificultad progresiva. Ojalá que podamos aumentar el tiempo de lectura en familia, 15 minutos diarios. Bueno, continuando con nuestros juegos sugeridos para las habilidades de razonamiento lógico-matemático, las damas chinas son maravillosas, los laberintos con un nivel de dificultad un poco mayor, y la Torre de Hanoi. Este juego lo encuentran en diferentes tiendas de didácticos en físico, pero actualmente también tiene una aplicación, y el objetivo de este juego es poder mover todos los discos a este último peldaño, ¿cierto?, en la menor cantidad de movimientos posibles. También, si
en nuestro hijo no le está yendo muy bien con la parte de las matemáticas, hacer cálculos mentales, la planeación, la organización, muy importante también que empecemos a no solamente a incluir estos juegos, sino a identificar en dónde está el vacío en su aprendizaje. Si podemos incluir material manipulable en el proceso de aprendizaje, las gráficas, los videos, si podemos ir a hacer un experimento, si podemos ir a hacer una receta con las medidas que nos dicen, ¿cierto? Todo lo que podamos traer a lo práctico con nuestros hijos, si no les va muy bien con esta parte de razonamiento lógico-matemático, pues va a servir muchísimo en este proceso de aprendizaje. Y finalmente, las habilidades básicas de la lectura, les dejo estas recomendaciones, una actividad muy interesante que podemos proponer, además de los deportes que tengan que ver con las pelotas, ¿cierto? Donde hay un movimiento de los ojos muy rápido, de derecha a izquierda, como el tenis, como el baloncesto, como el ping pong, ¿cierto? Otra actividad maravillosa es que podamos leer antes de sentarnos a leer, hacer un ejercicio donde los niños lean la primera y la última letra de cada renglón lo más rápido posible. Aquí estamos estimulando los movimientos sacádicos, es decir, de derecha a izquierda, y vamos a empezar a fortalecer esta habilidad básica para cualquier proceso de aprendizaje. Muy bien, familias, les recomiendo estos juegos. Esta es una app para los niños más grandes donde nos ayuda a establecer rutinas y hábitos, ¿cierto? Donde nos ayuda a monitorear todas estas actividades que tal vez le están costando. Este juego, que se llama Double, es un juego de cartas maravilloso para fortalecer la atención, la discriminación visual. Lo encuentran fácilmente en internet. Este juego de memoria, de cartas. ¿Dónde está Wonka?, que es un juego donde tenemos que encontrar elementos ocultos o personajes ocultos en una serie de estímulos muy amplia, muy grande. Estos juegos también los encuentran en internet, como ¿Dónde está Javier?, ¿Dónde están los Simpson? Y la parte emocional en el desarrollo de la inteligencia es fundamental. Por eso también les recomiendo este libro, Mi pequeño cuaderno de emociones, para ustedes como familias que tengan herramientas y puedan identificar ese estilo emocional que han desarrollado sus hijos. Muy bien, y de la mano con la gestión emocional es muy importante que independientemente de lo que se esté desarrollando con sus hijos, el tipo de inteligencia, pues todo lo que tiene que ver con la conciencia plena, con la regulación de las emociones, va a ser un factor bien importante. La doctora Sarah Lazar de la Universidad de Harvard demostró que después de 8 semanas de entrenamiento en ejercicios de conciencia plena o de meditación, aumenta el tamaño del cerebro de estas zonas asociadas al aprendizaje y a la memoria. Aquí les dejo estos links. En Netflix pueden encontrar la guía Headspace para la meditación. Son videos muy cortos que nos van a ayudar a canalizar nuestras emociones, a ejercitar y entrenar estas habilidades de nuestro cerebro. También el método Copen de relajación para los niños, siempre que estemos expuestos antes de empezar a aprender un nuevo conocimiento, cuando identifiquen niveles de atención complejos. Importante que nos tomemos una pausa para hacer este tipo de ejercicios. Muy bien, familias, este fue un corto video contándoles un poco de la prueba. Recuerden que debemos ser muy pacientes y comprensivos en este proceso de fortalecer las habilidades cognitivas. Requiere de entrenamiento, requiere de tiempo y sobre todo de mucho esfuerzo desde casa. Implementar estas estrategias desde ese enfoque positivo para ayudar a nuestros hijos a alcanzar su máximo potencial. Muchas gracias.